Bien, vamos a otro ejemplo. Ah, permítanme. Creo que ayer, bueno, sí, ayer vimos un ejemplo. Segundo ejemplo, eh, sea eh, t subíndice 2 de x, y igual a 1 entre raíz cuadrada de 13 por... en esta sesión vamos a hacer, haremos algo de cuentas, pero bueno, vale la pena. Eh, 3x menos 2y. Sí, bueno, tenemos esta transformación del plano y pues, a ver, directamente les pondré lo siguiente, ¿no? La idea eh, es comprobar que T subíndice 2 es una rotación. Ya en ejercicios de la tarea, pues vendrá hacer un ejercicio, por ejemplo, como este, como el 2, o algo parecido, y ya ustedes tendrán que checar si es una rotación, si es una traslación o si es una reflexión, ¿no? Aquí ya directamente les estoy diciendo. Vamos a enfocarnos en que esta cosa es una rotación, ¿no? Pero en la tarea, pues, ustedes tendrán que ir tanteándole, o ya verán cómo, para que puedan verificar de qué trata, ¿no? Bien, entonces, fíjense, T2 de x, y, ¿sí? T2 de x, y, la podemos ver como, miren, ¿quiénes están multiplicando a x? El menos 2 y el 3. Y bueno, el factor 1 entre raíz cuadrada de 13 está afectando a todos los términos de aquí adentro, ¿verdad? Entonces, podemos ver a la transformación del siguiente modo. X por menos 2 entre raíz cuadrada de 13 por 3 entre raíz cuadrada de 13, ¿cierto? Esto precisamente con la finalidad de expresar esta cosa eh, en la forma, hay que llevarla a la forma de una rotación, porque precisamente eso es lo que se nos está pidiendo. Lo que sería más y por, que está el menos 3, está multiplicando a y, entonces ahí lo pongo, entre raíz cuadrada de 13, coma, el menos 2 está multiplicando a y, pues ahí lo pongo, y el raíz cuadrada de 13, ahí está. Entonces, si recuerdan ustedes cuál es la forma general de una rotación, que es x veces u más y veces u ortogonal, y si esta cosa T2 es efectivamente una rotación, uno esperaría a que este sea precisamente u, ¿verdad? Y que por lo tanto este sea u ortogonal. Luego nosotros estaríamos identificando a U1 como menos 2 entre raíz cuadrada de 13, a U2 como 3 entre raíz cuadrada de 13, y por lo tanto menos U2 como menos 3 entre raíz cuadrada de 13, y pues bueno, ahí está U1. Y efectivamente, ¿verdad? Al menos en esta parte sí va cuadrando todo. ¿Sí están de acuerdo con esto? Ahora, lo que hace falta es checar que U es un vector unitario, ¿cierto? Eso es algo fundamental, no sé si lo recuerden. Es algo fundamental cuando estamos trabajando con rotaciones. El, el- el vector U, que es el transformado de I, el vector canónico I, necesariamente tiene que ser unitario. Eh, Observemos que, y bueno, pues aquí está, ¿no? Si sacamos, por ejemplo, la norma o el valor absoluto de este vector al cuadrado, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 4 entre 13, ¿sí? Si me equivoco me dicen, más 9 entre 13, y eso es precisamente 13 entre 13, ¿verdad?
que es igual a 1. Entonces, efectivamente, U es unitario, ¿vale? Hasta ahí vamos bien todos. U es unitario. Voy a escribir aquí, ¿sí? Lo continúo aquí. Por lo tanto, T2 es una rotación. Profe, ¿a qué habíamos llegado? Perdón, a 4 treceavos, coma 9 treceavos. ¿Lo pongo? Ah, ok. ¿Listo? Bueno, continúo. Si necesitan que me regrese, me dicen, ¿vale? T2 es una rotación con precisamente U, el vector que acabamos de detectar como U, bueno, el que acabamos de checar que es nuestro U, este de acá, ¿sí? U igual a, tiene que ser necesariamente T2, el transformado de I bajo T2, que es, pues, 1 entre raíz cuadrada de 13, porque habíamos dicho, menos 2, 3, ¿verdad? Sí, menos 2,3, ¿verdad? Entonces ya sabemos en qué vector se transforma, a qué vector se transforma I. Ahora, intuitivamente, nosotros sabemos, si reflexionan un poquito el dibujito este de la rotación, el que les puse en un principio, pues que esta transformación del plano tiene una inversa. Si rotamos por un ángulo alfa, o sea, si tenemos que rotar a I en un ángulo alfa para llegar a U, y, y eso representa a T2, entonces, pues la idea de la inversa de T2 es rotar a U menos alfa, ¿verdad? O rotar, mejor dicho, a I menos alfa. Ahora rotar al vector I menos alfa para llegar a otro vector que será un vector que va a estar relacionado con esta otra rotación que finalmente será la inversa de la rotación original. Es decir, en otras palabras, si yo tengo una rotación que hace un giro de ciertos grados, ¿sí? Para transformar I en U, entonces, la idea es que, pues, para desrotar esta rotación, pues la idea es ahora eh, rotar por un ángulo menos alfa ahí para llegar a este otro vector, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, intuitivamente, la inversa, una rotación tiene inversa y su inversa tiene que ser también una rotación. No sé si más o menos quede claro lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Lo que estoy borrando. Bueno, vamos a comprobarlo analíticamente. Vamos a checarlo analíticamente. Y es un procedimiento general que incluso sirve, este procedimiento que voy a hacer aquí, estos cálculos que voy a hacer aquí de manera particular, bueno, en este ejemplo particular, sirven para demostrar en general, hay que seguir las mismas líneas de cálculos, para demostrar de manera general que toda rotación tiene una inversa. Para encontrar, si tienen alguna duda o si algo de lo que estoy diciendo no es claro, ya saben, ¿no? Tienen la confianza para decirlo. Para encontrar la inversa de T2, hacemos lo siguiente. Bueno, a ver. Fíjense, en principio, yo tengo que P', un P' de la forma X', Y', va a ser igual a, es el transformado de un cierto punto P eh, bajo T2, ¿verdad? Y P tiene la forma X, Y. Bueno, y pues T2 bueno, tiene esta forma general, ¿no? XU
más y veces u ortogonal, ¿cierto? Donde u pues es este vector de acá, ¿ok? Bien, entonces, fíjense que si hacemos lo siguiente, a ver cómo lo escribo. Mm, Bueno, lo voy a tratar de poner más o menos en orden. Número 1, hacemos el producto punto de el vector P' por el vector U. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, eh, esto viene a ser precisamente tomando en cuenta esta línea de aquí, o sea, de esta igualdad de acá hasta acá, lo que tenemos es que esto es igual a XU más Y veces U ortogonal punto U, ¿verdad? Y esto es igual, si utilizamos las propiedades algebraicas del producto interior, del producto escalar, esto es igual a XU punto U más Y U ortogonal punto U, ¿verdad? Y esto es igual a X por la norma de U, la norma al cuadrado de U, que es 1. Entonces, esto es igual a X más Y por U ortogonal punto U, pero ese es 0, ¿verdad? Entonces, esto ya nada, esto se queda ya como X nada más. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque aquí esta línea nos está diciendo que X' y Y' están en términos de X y Y, ¿verdad? Si nosotros queremos encontrar la inversa de T2, entonces necesitamos poner a X y a Y, a los puntos X y Y, en términos de X' y Y'. Y fíjense que el punto número 1 es lo que está haciendo precisamente, poner a X, en principio, en términos de P', es decir, en términos de X' y Y'. Hay que hacer un cálculo semejante a este para poner a Y en términos de X' y Y'. ¿Sale? A ver, eh, creo que sí cabe aquí. 2, tenemos que eh, P' punto U ortogonal, ¿sí? Es igual a XU más Y veces U ortogonal, punto U ortogonal. ¿Y esto qué va a ser? Bueno, si hacemos los cálculos, será XU por U ortogonal, que es 0, luego más Y U ortogonal por U ortogonal, bueno, punto U ortogonal, pero como U ortogonal es unitario, entonces me queda simplemente Y. ¿Sale? Hasta ahí vamos todos bien. Bueno, ya que tengo esto, entonces observen que efectivamente estos cálculos ya me están sugiriendo o me están diciendo que X y Y han quedado en términos de X' y Y'. Antes X' y Y' dependían de X y Y, bueno, aquí en esta línea sí es, y en estos dos cálculos, ¿sí? En este y en este, X en principio queda en términos o depende ya de X' y Y depende a su vez de X' y Y' también, ¿verdad? Ahora bien, si lo vemos ya de manera, ya con coordenadas, si lo ponemos en términos de coordenadas, tenemos lo siguiente. A ver. U es el vector unitario, ¿verdad? Sí, efectivamente, es el vector unitario que obtuvimos en un principio, ¿no? O sea, este de acá, ¿no? Este es el U, ¿sale? Gracias. Y este es su ortogonal. Bien, entonces, continuando, a ver, lo voy a poner más, a ver, ¿cómo lo escribo? Así, bueno, dicho lo anterior, punto número 3, X es igual a P' punto U, ¿verdad?
que es igual a x', y' punto, voy a poner así, 1 entre raíz cuadrada de 13 por, que habíamos dicho, menos 2, 3, ¿verdad? Menos 2,3. Sí, efectivamente, menos 2,3. Me pasé, perdón. Ajá. Y esto es igual a, bueno, voy a pasar este escalar hasta acá, por menos 2x', ¿vale? Más 3y'. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Y por otro lado, bueno, continuando con esto, número 4, y es igual a p' punto u ortogonal, y esto es igual a x', y'. Aquí ya queda clarísimo, ¿verdad? Es clarísimo que x está en términos de x' y y'. Es igual a y igual a p' punto u ortogonal igual a x', y' por, bueno, puntito, 1 entre raíz cuadrada de 13 por menos 3, menos 2, si no me equivoco, efectivamente, porque estamos ya trabajando con un ortogonal. Y esto es igual a ¿cierto? Si me equivoco, me dicen, chicos, chicas, por favor. Bien. ¿Sale? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Hasta ahí vamos? Fíjense, Profe, entonces, sí, adelante. ¿Alguien? Explicación en el ¿todo bien? que todo Ok. bien. Muchas gracias, muchísimas gracias, muy amables. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ahora me voy de este lado. Bien, entonces ya tenemos estos, a ver, permítanme, X, sí, ahí está, ya. Ya, profe. tenemos esto. Ahora, hacia adelante. Adelante, adelante. Así explicamos en el 3 y en el 4. O sea, esa multiplicación que se hace. ¿Perdón? Ajá, la multiplicación que hace en el 4 y en el 3. O sea, multiplicar la Ajá, coordenada x', coma y' por 1 sobre raíz de 13 por- por menos 3,2. Igual en el otro. sí, ahí, ahí, ¿hay algún problema? O sea, ¿por qué se hace esa multiplicación? ¿Por qué se hace? Precisamente es el método, incluso es el método, bueno, espera, si estoy entendiendo tu pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Porque resulta que este es el método para expresar a X en términos de X' y Y a Y, por su parte, en términos de X' y Y', porque nosotros, porque nosotros queremos encontrar la inversa de T2, ¿verdad? Fíjense, a ver, lo escribo por acá. T2, lo que está haciendo T2 es a un punto X, Y, lo transforma en un punto X', Y'. Y aquí se entiende que X' depende de X y Y en general, y que Y' depende, X' depende de X y Y, coma, bueno, punto y coma, Y' depende de X y Y, ¿verdad? Bueno, hubiera puesto X' y Y', depende de X y Y. ¿Sale? Ahora lo que nosotros intentamos es encont'r la inversa, ¿verdad? De T2. Eso quiere decir que T2 toma como punto de su dominio a X', Y', y da lugar
al punto x, y, ¿cierto? O sea, que si T2 de XY da X', Y', entonces T2 a la menos 1 de X', Y' tiene que dar como resultado X, Y, ¿verdad? Esa es la idea de fondo de que sean mutuamente inversas. O sea, en este caso, X y Y dependen de X' y Y', ¿verdad? De ahí que hagamos estos cálculos, ¿vale? Precisamente para poner a X en términos de X' y Y', y allá en términos de X' y Y', y ya prácticamente con estos dos puntos ya tenemos la expresión de la inversa de T2. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro? ¿Esa era más o menos tu pregunta, Juan Manuel? Ajá, sí, sí, sí. Se Ujú. quedó más claro, profe. Gracias. Ok, perfecto. Sí, ¿no? Eh, ahora sí que, esto es el procedimiento general, ¿no? Digo, ¿cómo sale este procedimiento? Pues fíjense que no es tan difícil que se nos ocurra si tenemos bien en cuenta, si ya estamos acostumbrados o muy familiarizados con las propiedades aritméticas o algebraicas del producto punto en relación a la suma, ¿verdad? De vectores, porque finalmente para poder llegar a estas expresiones de 3 y 4 utilizamos estas propiedades, ¿verdad? Muy básicas, pero teniéndolas en cuenta, pues se nos puede ocurrir, ¿verdad? Se nos puede ocurrir así, pues ya sé cómo poner a X y a Y. O sea, primero la intuición geométrica de que, pues, si yo roto por un ángulo el plano, ese ya es una transformación del plano, el proceso inverso es rotar por menos ese ángulo, ¿verdad? Y entonces regreso al plano original, ¿sí? Esa, ese proceso inverso de rotación, que es también una rotación, pues ya me dice que efectivamente cualquier rotación tiene una inversa y que su inversa es una rotación, al menos de manera intuitiva, ¿sale? Entonces, a partir de ahí es que podemos pensar que no vamos a perder el tiempo si, dada una rotación, buscamos el modo de expresar a X y a Y en términos de X' y Y', ¿sale? Y ya el procedimiento algebraico, pues es este, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, esta es la idea. Bueno, entonces, si hay alguna otra duda, adelante, adelante con toda confianza. Eh, bueno, fíjense, le voy a poner T2 estrellita porque habría que verificar que esto que hicimos, aunque sí ya a todas luces nos está aclarando, nos está diciendo el procedimiento que ya encontramos de inversa, vamos a checarlo de manera, digamos, más explícita, haciendo las composiciones adecuadas. Entonces, por lo pronto le pongo T2 a estrellita o T2 asterisco, ¿no? De X', Y', o sea, este sería el punto XY, ¿sí? Es igual a 1 entre raíz cuadrada de 13, ¿sale? Por menos 2x' más 3y', ¿sí? Coma, 1 entre raíz cuadrada de 13 por, ¿qué habíamos dicho? Sí, menos 3x', menos 2y', sí. Ahí está, ¿sí? X, aquí está X y Y, ¿verdad? Ahí está. Y esto, a ver, creo que por aquí tengo espacio, aquí ya no tengo espacio. Bueno, lo voy a hacer aquí abajo para no, para darle continuidad a las cuentas. Esto es igual a, otra vez hacemos la observación de que pues X' está haciendo, bueno, 1 entre raíz cuadrada de 13 es un factor que está multiplicando a todo, entonces ese va a intervenir en todas las entradas, y X' está siendo multiplicado por menos 2 y por menos 3, entonces tenemos que esto es igual a X' por menos 2 entre raíz cuadrada de 13, coma, menos 3 entre raíz cuadrada de 13
Y este vamos a ponerle, si quiere, vamos a ponerle U asterisco, U estrellita, ¿sí? Que es el vector unitario relacionado con lo que potencialmente es esta rotación T2 estrellita, más Y' por, ahora Y' está siendo multiplicado por 3, menos 2 raíz cuadrada de 13. Y este es potencialmente U estrellita ortogonal, ¿sale? ¿Por qué decimos Fíjense que que potencialmente? porque habría que, bueno, la idea es que sí, ¿no? Que esta T2 estrellita ya es además de que es la inversa de T2, pues ya se está viendo que efectivamente es una rotación. Ya desde aquí se ve que tiene toda la forma de una rotación, ¿verdad? Pero igual si vamos pausadamente, si vamos paso a paso, hasta este punto, así nada más viéndolo, decimos, sí tiene cara de rotación, pero hay que checar todavía un detalle extra para ver que efectivamente T2 estrellita es una rotación, ¿no? Digo, es un cálculo ya muy sencillo, que es prácticamente ver que U estrellita es unitario, que efectivamente lo es, ¿vale? Entonces, terminando de verificar que U estrellita es unitario, entonces con eso ya podemos decir al 100%, según nuestra definición, que T2 estrellita es por lo pronto una rotación del plano. ¿Vale? Por eso dije, ¿no? Que potencialmente, nada más por eso, solo por eso, ¿no? Por ir pausadamente, ¿no? Espero que más o menos quede claro. Esto es, Sí, pero igual no me hagan caso, ¿no? ¿Mandé? sí, ya se entiende por qué. Ok, perfecto. Sí, pero igual y no me hagan caso, ¿eh? Esto es igual a X' por U estrellita más Y' por, bueno, pongo así, U estrellita ortogonal. Pongo los paréntesis para separar la estrellita del simbolito de ortogonal, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Aquí U estrellita es unitario, ¿no? Donde además, digo, completando la información, U estrellita es el transformado de I bajo T2 estrella, ¿cierto? Que viene a ser precisamente menos 2 entre raíz cuadrada de 13, coma, menos 3 entre raíz cuadrada de 13. ¿Alguien quiere entrar? Ya entró. Bien, entonces ahí está, ¿no? Ya estoy dando todos los datos para todos los datos fundamentales, bueno, los datos indispensables para, pues ya, presentar la rotación, ¿no? Ya todos los datos para dar toda la información indispensable para entender una rotación, esta rotación en particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, hasta aquí lo que estamos observando, perdón, ay, no, que era no entendí los símbolos, perdón, no entiendo los símbolos. La I, es el 1-0, sí, I es el unitario, ¿no? Es el canónico, I es el 1-0, sí, el canónico. Sí, de nada, Valeria. Lo que estamos diciendo, bueno, lo que hasta aquí los cálculos sugieren o arrojan, o nos están sugiriendo, es que efectivamente, fíjense que T2 estrella es la inversa de T2 y que además T2 estrella misma, bueno, esto sí ya es un hecho, es una rotación, ¿verdad? Entonces, aquí nada más para no dejarlo hacia el aire, comprobar
que T2 estrella es igual a la inversa de T2. ¿Sí? Hay que comprobarlo, ¿vale? Comprueben. Chequen que efectivamente es así. Bueno, dicho esto, entonces, en este caso particular, dimos una rotación del plano mediante un procedimiento, encontramos la inversa de esta rotación y conforme íbamos desarrollando este procedimiento, vimos que la misma inversa, o sea, prácticamente de manera simultánea, que al ir viendo que efectivamente hay una inversa, que esta inversa es una rotación también. Entonces, surge la pregunta siguiente. ¿Será cierto, en primer lugar, que toda rotación tiene una inversa? Bueno, y surge la siguiente pregunta, ¿verdad? También esta otra pregunta. ¿Y esta inversa es una rotación también? Jorge Iván dice que sí, y seguramente también dice que sí para la segunda pregunta, ¿no? Creo. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? ¿Cómo verificamos esto? ¿Cómo demostramos que efectivamente toda rotación tiene una inversa y que su inversa es una rotación? Fíjense que esto ya nos aproxima un poquito a la estructura algebraica al menos a ver, con José hablaron primero quizás hablaron ya no estoy seguro, pero cuando hablaron de estructuras algebraicas, como en una especie de gradación, hablaron quizás primero de bueno, en Wikipedia, por ejemplo, le llaman magma, que es un conjunto acompañado de una operación. Un conjunto X no vacío acompañado de una operación binaria en X. Si la operación binaria tiene propiedades o no, quién sabe. Simplemente es un conjunto X acompañado de una operación binaria. Luego, el siguiente escalón es para tener a partir de un magma una nueva estructura algebraica, es presentar al conjunto X con una operación binaria, pero con un elemento distinguido, ¿verdad? Este elemento distinguido se le llama, es un neutro que cumple ciertas condiciones, ustedes ya las conocen, y a este se le llama monoide, ¿verdad? Si no me equivoco, me parece que semigrupo me parece. Luego, brincando, si me equivoco, me dicen por favor, un escalón más es X acompañado de una operación binaria donde hay un neutro y que esta operación binaria además es asociativa, ¿verdad? Entonces ahí sí ya tenemos un monoide, me parece, ¿no? Entonces tenemos magma, semigrupo y monoide. Más o menos algo así va la gradación, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí lo que estamos viendo es que si consideramos, fíjense, teniendo en mente estas estructuras algebraicas, si consideramos el conjunto de todas las posibles rotaciones del plano, tomen a todas las posibles rotaciones del plano, por favor, tómenlas, así en su imaginación, ya las tienen ahí, júntenlas en una bolsita, ya tienen el conjunto de todas las rotaciones posibles del plano, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que estamos, excelente, qué es lo que estamos viendo ahorita? Lo que estamos viendo es que cada rotación tiene una inversa, y esa inversa es una rotación. Entonces, si de esa bolsita yo escojo una rotación, sé que si meto más la mano, si meto más la cabeza en esa bolsita, por ahí voy a encontrar a la rotación, a la transformación inversa de esta rotación, porque esa inversa es una rotación también. Entonces, en ese sentido, el conjunto es muy completo, ¿verdad? Pero todavía va a ser más completo, fíjense, todavía va a ser más completo si resulta que la composición de rotaciones es una rotación. Intuitivamente, ¿qué creen ustedes? A ver, permítame, Roberto, para leer tu comentario plenamente, porque tenemos ahí una parte. A ver, un segundo. Es funciones, preguntas,
más o menos solo con la reserva de que estas, para tener inversa y que sea función, deben de ser inyectivas. Sí, efectivamente, ¿no? Para que una función tenga inversa necesita ser, además de inyectiva, suprayectiva, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es que, pues, en particular, aparentemente, las rotaciones de plano son no singulares, ¿verdad? Casi ya lo tenemos en las manos, ¿verdad? Que las rotaciones Sí. de plano son no singulares porque, pues, tienen inversa. Sí, Bueno, ¿no? no lo Por hemos ser demostrado. singulares y por lo tanto son biyectivas, ¿no? Por eso tienen la Ajá, inversa. no singulares, ¿eh? No singulares. No singulares. Acuérdense que la no singularidad es la biyectividad, ¿no? La singularidad equivale a no biyectividad. Vamos a ver unos ejemplos de eso más adelante. Bueno, entonces, para que se vayan haciendo más o menos una idea de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y qué sentido tienen estos resultados, es que, pues, ya tenemos esta bolsita, ¿no? De rotaciones y vemos que para cada rotación que yo agarre de esa bolsita, si yo meto la mano más y ahí empiezo a buscarle, con paciencia, encuentro la inversa de esta rotación, porque la inversa es una rotación. Bueno, entonces la otra es, ¿qué piensan ustedes de lo siguiente? ¿Será cierto que si yo tengo una rotación y si tengo yo dos rotaciones arbitrarias, si yo tengo dos rotaciones arbitrarias, para empezar, como funciones a secas, las puedo componer libremente porque ambas tienen mismo dominio y codominio, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema. De manera automática las puedo componer como funciones. Bueno, entonces, si las compongo como funciones, la pregunta es, el resultado? Es naturalmente una función. Pero aquí no solo estamos trabajando ya con funciones, estamos trabajando con rotaciones, con transformaciones muy particulares del plano. ¿Será que la composición de dos rotaciones es una rotación? Intuitivamente, ¿qué es lo que les parece? Si una rotación rota por un ángulo teta y la otra por un ángulo alfa, como que la composición va a rotar por alfa más teta o teta más alfa, ¿verdad? Intuitivamente, ¿sí o no? Eh, Creo que Sí, sí, pero Como me que las sí. imaginé como Entonces, que componiéndolas al mismo tiempo, pero no, primero se hace una y luego la otra, ¿no? uh-huh, uh-huh, uh-huh. Exactamente, ¿no? Primero hacemos una y luego la otra. La misma operación de composición, si yo compongo F y G, por ejemplo, primero opero con F y luego opero con G, ¿verdad? O sea, es pasito a pasito, efectivamente. Bueno, así lo podemos pensar, ¿verdad? Y entonces uno dice, fíjense, no estamos haciendo cálculos ni nada, pero la pura intuición nos está sugiriendo todos estos resultados. Y entonces uno dice, bien. Esta bolsita, este conjunto de todas las posibles rotaciones del plano, es cerrada bajo inversos. O sea, si yo tomo un elemento de este conjunto que es una rotación, su inversa es una rotación y por lo tanto está ahí. Entonces esta bolsita es cerrada bajo inversos. Y luego, O sea, y ¿cómo que luego, cerrada bajo inversos? Eso no. sí, esto, ¿no? Simplemente significa esto, que, a ver, en términos generales, un conjunto un conjunto acompañado de una operación es cerrado bajo inversos, si yo tomando una operación binaria, si yo tomando un elemento del conjunto, existe otro elemento del conjunto que es inverso del primero que tomé bajo la operación binaria, ¿no? Eso es, en pocas palabras, que el conjunto sea cerrado bajo inversos. Como los grupos, ¿verdad? Como los grupos. Para cada elemento de un grupo, yo sé que existe su inverso, que vive dentro del grupo, y que cuando los multiplico, los opero con la operación dada, pues me da la identidad. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí todos estamos bien? Sí. No, estoy nada más platicando, ¿no? No estoy escribiendo, estoy platicando para que se vayan dando una idea. Poquito a poquito vamos a ir bajando todo esto que les estoy diciendo, ¿vale? Pero ahorita quiero que se hagan una idea, quiero que lo vayan reflexionando, lo piensen, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este conjunto, el conjunto de rotaciones del plano, es cerrado bajo inversos, es decir, cada elemento de este conjunto, para cada elemento de este conjunto, yo sé que existe una rotación, o sea, un elemento de ese, otro elemento de ese conjunto, que resulta ser un inverso del primero que yo tomé. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos todos bien?
Eso es lo que acabamos de describir, ¿verdad? Más aún, resulta que si yo tomo dos elementos de esta bolsita, de este conjunto de rotaciones, de todas las rotaciones del plano, y las compongo, estos dos objetos bajo la composición usual de funciones, no me salgo de la bolsita. Es decir, la operación composición es cerrada, es estable en el conjunto de rotaciones del plano. ¿Sí están todos de acuerdo con esto que estoy diciendo? Sí, o sea De que la manera intuitiva. sí, que la composición de rotaciones nos va a dar otra rotación en el plano. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Luego, la pregunta es, a ver, bueno, pensando esto, luego uno dice, a ver, pues ya estoy bien cerquita de la estructura de grupo, ¿verdad? O sea, porque un grupo es un conjunto, ahí tengo mi conjunto de rotaciones del plano, acompañado de una operación binaria, ahí tengo la composición, de tal modo que esta operación binaria tiene que ser estable en el conjunto para formar un grupo, pues la composición es estable, y que cada elemento tiene que tener un inverso, efectivamente, cada rotación tiene una inversa, que es una rotación, por cierto, y que faltan dos cosas, ¿verdad? Estamos a dos pasos para tener un ejemplo muy interesante de grupo, a partir de cuestiones geométricas como las rotaciones. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Cuáles son estos dos pasos? Bueno, uno es, necesitamos un neutro. En esta bolsa de rotaciones del plano, necesitamos un neutro. Ese neutro tiene que ser una rotación, estamos en una rotación neutra. Y en segundo lugar, que la composición de rotaciones sea asociativa, porque acuérdense que la asociatividad es una parte fundamental de la estructura de grupo. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con esto? Estamos a estos dos pasos para construir prácticamente un grupo. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos me van siguiendo? Lo estamos platicando, pero la idea es que se den cuenta de que si nos dejamos guiar un poco por nuestra intuición, llegamos a resultados importantes. Luego, la cuestión es irlos bajando poco a poco de manera analítica, o sea, con cuentitas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos vamos bien? Además de que esto les va a ayudar a ustedes mismos a orientarse en lo que estamos haciendo y pues ya más o menos van a tener un mapa, ¿verdad? Un mapa mental y no van a decir simplemente, pues quién sabe qué está haciendo Luis, pero bueno, ahí está haciendo sus cuentas. Les trato de platicar, les trato de adelantar un poquito el plan, uno de los objetivos. Y esto es solo una partecita de lo que vamos a desarrollar más adelante. Hay más grupos, hay más estructura. Sí, hasta aquí vamos todos bien. Fíjense, la asociatividad ya se tiene, ya la tenemos regalada porque en general la asociatividad, la composición de funciones en general es asociativa, pues en particular en este tipo de funciones que son las rotaciones. Entonces la asociatividad ya está. Falta el elemento neutro. ¿A quién proponen como el neutro para el conjunto de rotaciones del plano? Tiene que ser una rotación. Pues la rotación de 2pi, ¿no? La rotación de 2pi. ¿Sí? ¿Creen que esa sirva? Sí. Ok. Ahora denme esa rotación en términos de un vector u que sea precisamente el transformado de 1, 0. ¿No? Denme esa rotación en los términos que yo he definido una rotación, ¿no? O sea, díganme quién es el vector u en pocas palabras, ¿verdad? Porque la rotación, una rotación, voy a cambiar, es x veces u más y veces u ortogonal. Lo que yo les pido es que me digan entonces quién es ese u. Y acuérdense que una vez diciéndome quién es u, se tiene que satisfacer que r de i es igual a u, ¿verdad?
¿Sí queda claro lo que digo? Donde A ver I, si estoy que- escribiendo. ¿Eh? donde I que es. Es el 1,0. Acuérdense, ¿no? Primero transformamos, lo que hicimos fue, en primer lugar, ver cómo se transformaba el I y J, ¿no? Los vectores canónicos I y J. 1,0 y 0,1. ¿Sí queda claro lo que les estoy pidiendo que me digan? Profesor, ¿podemos Adelante. dar U igual a I? Ándale, es una buena idea. O sea, R de I igual a I. ¿Qué transformación del plano hace esto? Dime una. Igual y jala. La más sencillita, la más elemental que se te aparezca en la mente. Julio dice la identidad, efectivamente, ¿no? La identidad. Pero La que no en el identidad, de la identidad debería de tener las mismas coordenadas en las dos. las mismas coordenadas En en ambas las entradas. dos. ¿Cómo? Ajá, en ambas entradas. ¿Cómo las mismas? No te entiendo, perdón. Ajá, en vez de, por ejemplo, X, Y tendría que ser I, J, donde I es igual a J, ¿no? Para que estuviera en la identidad. A ver. La identidad, vamos a checar. La identidad es, a ver. Bueno, a cada X, Y, vamos a explorarla un poquito. Es igual a X, Y, ¿verdad? Ahora bien, chequen a ver, X, Y, que es igual a X, Y, es igual a X veces, como el compañero, allá no sé quién fue, Julio Robles, que dijo que la identidad, esto es igual a, que pensáramos a que la rotación que estamos buscando, pues mande ahí, o sea que use ahí, entonces sería 1,0 más y veces, y aquí necesitamos el ortogonal de I, ¿verdad? Pero ¿quién es el ortogonal de I? Pues J, ¿verdad? Ahí. ¿Sí o no? Bueno, y es unitario, ¿verdad? Ahí está, entonces, sí es una rotación, ¿verdad? ¿Sí o no que la identidad del plano es una rotación? ¿Todos están de acuerdo? De manera muy básica, se comprueba que es una rotación. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? No, yo no muy bien. ¿Qué es en lo que no estás de acuerdo, Roberto? En que sea la rotación. ¿No estás de acuerdo, no estás muy seguro en que esta sea una rotación o en que esta sea la rotación que buscamos como la identidad? Creo que las dos. A ver, ¿cuál es la ecuación general de una rotación? ¿Cuál es la ecuación general de una rotación? Ya no la tengo aquí. ¿O sí? No la escribí, ¿verdad? Aquí no la escribí. Bueno, ¿cuál es la ecuación general de una rotación? ¿Qué forma tiene una rotación del plano? Como la que está arriba, ¿no? La que tiene. Ajá, efectivamente, ¿no? Como esta de acá. Voy a borrar. Exactamente. Una transformación del plano que tenga esta forma, eso es precisamente a lo que llegamos, ¿verdad? Esa es nuestra definición. Cualquier transformación del plano que tenga esta forma, que satisfaga estas condiciones, ¿sí? R es una función de R2 en R2. Si R satisface estas condiciones, entonces, por definición, es una rotación del plano, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el ángulo entre I y U es precisamente el ángulo de esta rotación R. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Hasta ahí, Ok. esa fue precisamente nuestra propuesta, ¿no? De definición a partir de este dibujito sencillito que analizamos. ¿Sí, Roberto? ¿Sí, todos? Sí. Ok. Entonces,
observa que la identidad tiene esta estructura, ¿no? Aquí, bueno, aquí. O sea, la función identidad en el plano tiene esta estructura. Y lo voy a transformar ahí, pues sí. Observa, elemento a elemento, o bueno, parte a parte. Este es X veces U más Y veces U ortogonal. Bueno, en este caso U es I y U ortogonal resulta ser J. ¿Sí? Con la norma de U, en este caso es la norma de I igual a 1, y R de I igual a U, R de I, bueno, la identidad en R2 de I igual a I. Entonces, esto en particular nos está expresando una rotación del plano. ¿Sí o no? Sí. De hecho, en lugar de decir, bueno, puede ser la de, como dicen, la de 2pi o la de 0 grados, ¿verdad? O 0 radianes. O sea, la rotación que simplemente no rote nada. La rotación de cuyo el ángulo de separación entre I y su transformado pues sea 0, o sea, el mismo I. Quizás Ok. suene un poco, como que un poco fuera de lugar, pues bueno, si no está rotando nada, entonces no tienes una rotación, pero bueno, así son las mates, ¿no? O sea, efectivamente estoy rotando por un ángulo de 0 radianes o 0 grados, como los quieran medir. Y Y por se ejemplo, vale, ¿no? por ejemplo, en esta que es la rotación de la identidad, por eso quedaron los vectores ortogonales, ¿no? Pero no necesariamente en una rotación tienen que ser así, los dos. ¿Te refieres a este y este? Y ortogonal. Ajá. Bueno, ahí Sí, J también. siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. O Ah, sea, ok. U, que es el transformado de I, y acuérdense que U ortogonal es el transformado de J. Ahí. Siempre tiene que ser así, siempre, siempre, ¿no? Ah, ok, ya, ya, ya. Sí, Me me quedó faltó más esta parte, claro. perdón. Esta parte me faltó, lo siento, discúlpenme. Sí, ¿no? Esta parte también. No hay problema. Sí, Gracias. sí. Siempre tiene que ser así, efectivamente. Entonces, sí está claro, para todos está claro que efectivamente la identidad es una rotación, si quieren decirlo así, trivial, pero no sirve. Bueno, y en este contexto ya no resulta ser tan trivial, porque precisamente es el elemento distinguido para formar un grupo. Entonces, de manera intuitiva, para todos es claro que prácticamente ya tenemos un grupo con las rotaciones. Sí, profe. Excelente, excelente. Ya prácticamente tenemos construido un grupo. Ahora, bueno, esto lo estoy platicando aquí para que todos tengan una idea. Ya creo que todos tienen, o la mayoría ya tienen una idea. Ahora, esto que platicamos aquí de manera más o menos intuitiva, vamos a irlo bajando. Julio Robles pregunta que si la rotación en 360 grados va a coincidir. Sí, efectivamente, ¿no? Coincide perfectamente con la rotación de 0 grados. Perfectamente coincide. Va a ser la misma función, efectivamente. Efectivamente. Lo checamos más adelante, ¿sí? Pero sí, es la misma función. De hecho, hay mucho que decir aquí. Por ejemplo, las rotaciones resultan ser transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Vamos a ver un poco más adelante qué son las transformaciones lineales, como les había dicho. Hay mucha estructura aquí de fondo. Apenas la estamos explorando. Pero por lo pronto ya tienen un mapa, ya tienen ahí ya algo que reflexionar, algo que pensar. Ya más o menos los orienté hacia dónde vamos. Y lo que sigue en las próximas clases es ir asentando esto poco a poco, ¿no? Poco a poco. Por lo pronto ustedes piensen esta pregunta en general. Si yo tengo una rotación, ¿será cierto que la rotación tiene una inversa? Y en caso de que sí, ¿será que la inversa es una rotación? Incluso si están seguros de eso, como la intuición nos dice que sí, traten de demostrarlo, ¿no? Busquen cómo demostrarlo, piensen estos cálculos que hicimos. Son muy particulares, pero son cálculos que prácticamente se pueden hacer en términos generales y vamos a llegar a lo que queremos. Voy a detener la grabación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.